Juan, ¿cómo te va? Sergio Farela, Julia Rizzo y Elizabeth Pejer, ¿cómo andás? ¿Qué tal? Muy bien, ¿cómo están? Buen día. Bueno, buen día. La pregunta es, ¿este es el estado más crítico que estamos en los últimos años? ¿Cómo estamos parados a partir de este informe que dice que una de cada 3 viviendas no es habitable? Lamentablemente la respuesta es que sí, y es el estado más crítico porque se han ido acumulando años y años de crisis económica por un lado y de política pública orientada a la vivienda fallida por otro. El principal causante probablemente de esta crisis tenga que ver con las sucesivas crisis macroeconómicas de la Argentina y los niveles de inflaciones que vivíamos, por los cuales hacía imposible hacer política de vivienda. Pero incluso en ese marco, desde el 2018 que se votó la Ley de Integración Social y Urbana, por la cual se mandaba al Estado a desarrollar una serie de obras en los más de 6.000 barrios populares que tiene Sí, el tema la del FISU, Argentina. ¿no? Efectivamente, habían comenzado una serie de obras, primero en la presidencia de Macri, después en la presidencia de Alberto Fernández, que fueron virtualmente paralizadas en la actualidad. Y de nuevo, lo que decíamos al principio, efectivamente para tener política de vivienda ordenada, sustentable, es necesaria la macroeconomía ordenada y el crecimiento sostenido, sobre todo el crecimiento sostenido, porque la macroordenada sin crecimiento tampoco genera desarrollo, pero si ese crecimiento no está acompañado de una fuerte inversión estatal en vivienda, no hay manera de que hoy, por ejemplo, podamos decirle a los más de 300.000 niños que viven en situación de emergencia habitacional que estamos haciendo algo para que puedan salir adelante. Y son chicos y chicas que, en un día como hoy, por ejemplo, si termina efectivamente cayendo un chaparrón, capaz mañana no pueden ir a la escuela. Y como no pueden ir a la escuela porque se inundó el barrio o porque se les llovió toda la casa y están empapados y se enferman más, tienen mucho menos chance de salir adelante. Y como siempre decimos nosotros, no hay libertad real si uno no tiene una vivienda adecuada donde habitar y desde donde proyectarse. Juan, Elizabeth te saluda, ¿cómo estás? Buenos días. Ha habido toda una polémica respecto de, recién mencionabas vos, lo que ha sido el Fondo de Integración Sociourbana, básicamente lo que se ha denominado FISU y que apuntaba a trabajar básicamente, justamente en mejorar las condiciones habitacionales en los barrios más carenciados. Digo, hay toda una polémica de si ese fondo sirvió efectivamente para mejorar condiciones, si hubo manejo y muchos un manejo cuestionable de esos recursos. ¿Vos qué opinión tenés al respecto y sobre todo qué opinión tenés de la decisión del gobierno de alguna manera de discontinuar el funcionamiento del FISU a partir de denuncias de, no sé si es supuesta corrupción o... Está perfecta la pregunta, Elizabeth. En primer lugar, no hubo denuncia judicial con respecto al FISU. Sí hubo cobertura mediática y mucho ruido, pero no hubo una denuncia judicial y por lo tanto no se presentaron pruebas de corrupción o de mala utilización de los fondos. Lo que sí hubo es una auditoría de la SIGEN, o sea, del propio gobierno actual, que no arrojó como resultado que hubiera habido hechos de corrupción en el manejo de los fondos, con lo cual al equipo que lideraba la Secretaría no se lo puede acusar de corrupción y nuestra impresión es que han trabajado y han trabajado muy bien, seguramente con cosas para mejorar, seguramente con algunos lugares donde obras no se terminaron y eso habrá que analizarlo en detalle, pero como le pasa a cualquier persona que ejecute obras desde el Estado y no fue específico del FISU que no funcionó. De hecho, el programa Mi Pieza, por ejemplo, está evaluado por organismos internacionales de manera positiva, sirvió para potenciar el rol y las posibilidades de crecer de 250.000 mujeres en distintos lugares de la Argentina. Las evaluaciones que se han hecho del FISU son positivas en términos de política pública. ¿Alcanzaba como mecanismo? No, definitivamente no, y debería pensarse un mecanismo que integrara fondos privados también y la posibilidad de las provincias de endeudarse para hacer esto, sí, que es un poco el diseño original y que no fue desarrollado en el último gobierno y nosotros creemos que eso tiene que ser desarrollado, pero de hablar de eso a hablar de que el FISU no funcionaba en absoluto y había corrupción, nos parece que es errónea esa lectura y dentro del mismo gobierno había gente que decía y dijo públicamente que el FISU funcionaba bien, con lo cual había miradas contradictorias dentro de este gobierno. Casi cualquier persona fuera del gobierno estaba
de acuerdo en líneas generales con lo que se había hecho. Y con respecto a la falta de financiamiento actual, nosotros creemos que es de una enorme gravedad, sobre todo en un momento en Argentina donde estamos empezando a ver algunas situaciones vinculadas al narcotráfico que son realmente graves. ¿Vieron esas series que uno mira en Netflix o en cualquier plataforma que sea, Sí. de los narcos y esos países que uno cree que están absolutamente tomados? Bueno, Argentina ya tiene algunos lugares donde eso sucede. Y si en esos lugares el Estado se repliega y no hay obras y no hay inversión en infraestructura comunitaria, lo que crece es el narco. Y tengo ejemplos concretos. Me ha tocado recorrer barrios de distintas ciudades de la Argentina que tienen problemas de narcotráfico, y en el centro comunitario donde antes una mujer de una organización social lo cuidaba porque recibía un potencial trabajo y lo dejó de cuidar, pasó de ser un lugar donde los chicos festejaban sus cumpleaños o su bautismo en la familia a que hoy venden falopa a los narcos. Con lo Sí, cual es bueno, bien que real lo de... ha quedado muy sobre la superficie a partir del triple crimen de estas tres chicas. Es un tema que ha salido a la superficie, de hecho, en la campaña electoral también con el tema de aportes a algún candidato, pero digo, que complejo cuando estamos viendo y observando eso y a la vez decimos, bueno, desfinanciamos un mecanismo que estaba, un fondo que estaba funcionando, que como decís podría mejorarse, o tendría muchísimo para mejorar, pero ni siquiera estaba efectivamente, más allá de la cuestión mediática, no jurídica, no estaba ni siquiera cuestionado jurídicamente. Entonces No, o sea, y el cuestionamiento de nuevo fue mediático, y de hecho a los cuestionamientos que se hicieron hubo respuesta específica, con lo cual creo que es muy importante acá no mezclar, y es muy importante también, me parece, que le demos la seriedad y el espacio al tema. Estamos hablando de que hay 5... ¿Se acuerdan cuando ganamos el Mundial y salimos todas las calles? Sí. Esas imágenes de 5 millones de personas en la calle. Bueno, esa es la cantidad de gente que vive en barrios populares en Argentina. Vivir en un barrio popular en Argentina hoy quiere decir que vivís en un barrio en el cual en el 90% de los casos no tenés acceso al agua formal ni a la cloaca, y en más del 60% de los casos no tenés acceso a la red eléctrica formal. O sea, que si tenés 5 o 6 años, como tiene mi hijo Luca, o si tenés uno, como tiene el más chiquitito, y va y mete los dedos en el enchufe, tiene altísima chance de quedar pegado, porque a veces ni enchufes hay. O se incendia el lugar, ¿no? Efectivamente. Entonces, nosotros con Techo hemos hecho un estudio también el año pasado, en el cual 7 de cada 10 barrios populares están expuestos a las inclemencias del tiempo y del cambio climático, y en una proporción muchísimo mayor al resto de los barrios. Eso te iba a preguntar, Juan. Muchas veces cuando uno viaja al interior van a decir, no, se estableció un barrio nuevo, la gente, estos barrios populares, ¿se han ido desconcentrando hacia el interior del país? ¿Ven algo así o nada que ver? ¿O se siguen concentrando sobre todo en la gran ciudad por las oportunidades que tal vez les puede ofrecer? Se ven los dos fenómenos. Las grandes ciudades como Buenos Aires, Rosario, Mendoza y demás, que en general crecen, y si ese crecimiento no es ordenado y armónico, digamos, florecen de alguna manera los barrios populares, y es la historia de lo que ha pasado, sobre todo, no sé, en la ciudad de Buenos Aires o en el conurbano bonaerense. Los grandes barrios tienen esa historia, y siguen desarrollándose barrios hacia los márgenes de las ciudades. En las distintas provincias también pasa, con distintas realidades de acuerdo a dónde estemos hablando, pero de nuevo, las sucesivas crisis en las cuales Argentina viene inmersa, uno puede decir la década del 70 en adelante, pero si queremos tomar los últimos 10 años que Argentina no crece consistentemente, eso hace que familias que entran en la desesperación porque no tienen dónde dormir, pero no quieren estar en la calle tampoco, donde encuentran una parte de tierra que no está habitada y que no está producida y demás, bueno, eligen asentarse ahí, muchas veces con esquemas bastante delictivos por parte de quien hace la primera toma, porque a veces son o misma organización de narco o directamente alguien que llega, lotea y después le vende a la gente tierras que en realidad no son suyas, con lo cual el nivel de complejidad en el crecimiento de los barrios populares es muy grande y demanda de un Estado muy inteligente, muy presente y con mucha vocación de encontrar la manera de que esas familias tengan acceso a una vivienda y a una vivienda adecuada, no lo que pasa muchas veces con tomas de tierras y con los esquemas que también muchas veces terminamos viendo cuando
suceda una tragedia. Juan, ¿cómo estás? Es Julia de Rizzo, te habla. Pensabas, hablando las distancias, ¿no? Que un poco lo que vos estás contando sucede también en otros ámbitos, caso obras viales, por ejemplo, que también dan cuenta de la falta de financiamiento, eso impacta en el estado de las rutas y todo lo que estamos viendo también en los caminos rurales, por ejemplo. En este caso estamos hablando de vivienda. Mi pregunta es, bueno, ahora, ¿qué hace falta, no? Digo, ¿cuánto se necesita para empezar a resolver esta crisis habitacional que no es nueva, es cierto, pero que se va agravando en un contexto de falta de financiamiento? Bueno, lo primero que hace falta es crecimiento sostenido. Puede sonar muy obvio, pero nos parece importante decirlo también, porque si pensáramos que lo único que necesita es el Estado invertir y eso lo resuelve, estaríamos fallando en la manera en que lo estamos mirando. Para que haya política de vivienda sustentable, tiene que haber crecimiento sostenido, porque la política de vivienda tiene que estar orientada a las clases medias, que hoy en general sufren el no tener acceso a la vivienda y al tener un acceso a un alquiler que está por arriba de lo que deberían estar pagando. En alquiler, por ejemplo, siempre es deseable que la familia nunca gaste más del 30% de su ingreso en alquiler. En Ciudad de Buenos Aires eso ya está en 40%. El 50% más o menos. Por eso. Y eso se ha agravado muchísimo en los últimos 10 años. A mí me tocó presidir el Instituto de Vivienda de la Ciudad de Buenos Aires hace 6 años y estábamos en 33, 34%. Sí, o sea, me acuerdo. Ha habido un agravamiento de esa situación enorme. Entonces, tiene que haber crecimiento económico y orden que permita a las familias acceder a la vivienda. Pero no solo a través del alquiler, tenemos que hacer el crédito hipotecario con el sector privado para que haya también la posibilidad de comprar una vivienda para una pareja de profesionales, cosa que hoy es imposible. Todavía vivimos en un país donde si vos querés comprar zapatillas, las comprás en cuota, pero si te querés comprar una casa, la tenés que comprar con dólares y de un saque, lo cual es absolutamente inaudito. Y después, en términos de los barrios populares, que como decíamos son 5 millones de personas, es 1 millón de hogares. Básicamente hay 1 millón de hogares a los cuales hay que conectar a los servicios de infraestructura y hay que proveer opciones de vivienda para que puedan o mejorar sus viviendas o construir sus viviendas, o que el Estado les construya viviendas de manera eficiente, de manera rápida. Eso sale, si uno quisiera llevar los servicios a todos los barrios populares, más o menos 22.000 millones de dólares. Es el cálculo que... 22.000 millones de dólares. Sí. ¿Eso lo puede hacer el gobierno en un año? No. Probablemente lo pueda hacer en 4, tal vez no. En 6, seguro que sí, y debería ser, creemos nosotros, una de las prioridades de la política nacional. Y no lo ha sido en general. No es solamente un problema de este gobierno que no haya sido prioritario. En los años en que subsidiábamos la energía, por ejemplo, casi se gastaba por año en subsidio de la energía lo que sale urbanizar todos los barrios de la Argentina. Esos son los números que estamos hablando. Son números que son posibles. Son desafiantes, pero son posibles. Bien. Juan, te queremos agradecer, fuiste muy claro, además conoces mucho el tema, me consta que tenés amplio conocimiento en lo que tiene que ver con el tema habitacional. Así que te mando un fuerte abrazo y gracias por estos minutos a Radio con Vos. Gracias.